Hola, buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva sesión del CEDEC, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Vamos a iniciar este nuevo ciclo comentándoles que vamos a proponer una filosofía para vivir, enfocado básicamente o tomado las referencias en base a las lecturas de Edgar Cayce. Este bloque de información va a ser el preámbulo para empezar una actividad diaria que tiene que ver con el manejo de la oración, de la meditación y propiamente del servicio. O sea, este nuevo modelo vamos a procurar que sea eminentemente práctico y que particularmente se enfoque en las necesidades de todos los que están escuchando esta instrucción. Entonces vamos a tener temas que son variados, muchos temas de programación neurolingüística, por ejemplo, algo de psicología, pero todo particularmente enfocado en la parte de la transformación personal y de hacer una renovación en la forma de vida que llevamos. Es decir, muchos de nosotros queremos aprender cómo podemos cambiar y trascender nuestra existencia de una manera práctica, utilizando la espiritualidad correcta. Y esta es la idea, este es el objetivo particular de este bloque de instrucciones. Vamos a tratar de concentrar la información y tratar de sintetizarla y llevarla a hábitos, a costumbres, a formas de practicarla en el día a día. Y la idea es que sea enriquecedora en todos nosotros, en la parte, digamos, personal, en la parte social, en quizás situaciones psicológicas que tengamos y no nos damos cuenta, y también para apoyar la solidaridad, la comunidad, el ambiente fraterno con nuestra familia y con el entorno social donde nos desenvolvamos. Ese sería el objetivo particular de este blog. Entonces, no se sorprendan de quizás de los tópicos que vamos a tocar. La información ya está estructurada. De hecho, el concepto que se maneja actualmente, y voy a permitir aperturar, el concepto es una escuela. Es tratar de manejar una escuela en línea, online, digámoslo así, una escuela de la vida y para la vida. Es decir, toda la instrucción que vamos a tratar de llevar aquí va a ser una instrucción con tendencia de la práctica diaria, de la transformación, de la renovación en la vida. Ese sería el objetivo particular. Y vamos a tratar de formar, digámoslo así, dos sesiones, una sesión de manera práctica, donde vamos a dar instrucciones muy sencillas, esperamos que sean sencillas y sobre todo que se entiendan para todas las personas, y habrá otra sesión, digámoslo así, donde podamos involucrar a las personas que tengan mayor compromiso, es decir, personas que quieran estudiar libros, que quieran practicarla más a fondo y que quieran de alguna forma esforzarse un poco más. Digamos que serían dos niveles, el nivel de la parte práctica, de la parte divulgativa de esta enseñanza, y el otro nivel que tiene que ver con investigar, con profundizar, con, digámoslo así, ser partícipes a mayor nivel. Y eso lo vamos a abrir en otra sesión, será otro día, y quizás no van a ser todos porque no todos tienen quizás ese interés, pero todos son bienvenidos, particularmente aquellos que les interesa profundizar, esforzarse un poco más, les interesa la lectura de los libros y sobre todo les interesa la autoobservación para poder practicar la enseñanza y sacar conclusiones. Es importante esto, entonces vamos a iniciar con esta temática, va a durar poco tiempo, es muy sencilla y esperamos que pueda beneficiar a todos. Entonces sí les pido por favor que cierren sus micrófonos para no tener ninguna interferencia. Por favor apagar los micrófonos, hay un pequeño ruidito por ahí y vamos a iniciar. Entonces voy a compartir la pantalla. Yo le puse este nuevo modelo, se llama Escuela Vida Autoconsciente o Escuela de la Vida Autoconsciente. Esta palabra de autoconsciente, escuela es una organización, es una institución, es un organismo o una entidad que procura el conocimiento, investigar el conocimiento y divulgarlo, difundirlo. Por eso le llamo escuela. Realmente no somos un instituto porque no tenemos esa formalidad. Y la palabra más sencilla es la palabra escuela, la palabra que resume el concepto. Es una escuela de la vida y para la vida. Particularmente tiene dos niveles, el nivel del autoconocimiento, el conócete a ti mismo, y la verdad nos hace libres. Esos serían como los dos modelos o enfoques particulares. El autoconocimiento, el conócete a ti mismo, y el otro concepto que es conoce la verdad para que seas libre.
La palabra autoconsciente se usa mucho en varias ramas. Es una palabra quizás bastante moderna. Escuela de vida autoconsciente tiene que ver con el concepto de aprender a despertar de manera consciente, de manera autónoma, de manera propia. El concepto parte de una teoría que dice que la mayoría o la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos dormidos, vivimos manipulados por nuestro ego, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y nuestras creencias. Entonces la palabra autoconsciente hace referencia a un despertar. Es decir, vamos a tratar de tener claridad de en qué punto estamos y vamos a abrirnos a un nivel de conciencia más alto. Muchos de los patrones repetitivos, por ejemplo, comportamientos que traemos de la familia, de la niñez, inclusive de vidas anteriores para los que creen en vidas pasadas, son programas, son memorias de alguna forma incrustadas en nuestra manera de pensar, de sentir. Y desde pequeños venimos con esa programación. Es decir, nuestra personalidad se ha venido conformando de una u otra forma gradualmente y llega a ser una entidad que empieza a manejarnos, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo controlados, manejados, impulsados por esos, digámoslo así, esas memorias. Entonces, cuando una persona logra la conciencia, logra su despertar, decimos que está desarrollando, viviendo esa vida autoconsciente. Entonces vamos a darnos cuenta con la práctica de estas instrucciones de que vamos a empezar a crear una visión diferente, más amplia, más unida a las leyes universales y por ende vamos a procurar autoconocernos, conocer la verdad, aprender a relacionarnos con nuestra sociedad, aprender a controlar nuestra vida, a manipular la vida de alguna forma, porque de alguna forma la vida pareciera que nos manipula a la inmensa mayoría. Entonces ese es el objetivo. Alguien decía, es que nadie nos ha enseñado a vivir y no hay una escuela para la vida. Entonces el objetivo es crear una escuela libre pensamiento que permita esa vida autoconsciente. Es una vida despierta y ahorita vamos a platicar acerca de ello. Entonces, todavía seguimos manejando el tema del SEDEC. Aquí están los datos de contacto, aquí están los correos, por si en algún momento quieren contactarnos, preguntas, comentarios, dudas que no se atrevan a externar en YouTube, lo pueden hacer por WhatsApp o lo pueden hacer por correo electrónico y están las charlas que ahorita se hacen de manera en vivo, pero también están las charlas que van a quedar grabadas. Entonces, para todos. Entonces, vamos a iniciar. El concepto es una filosofía para vivir. Ese es el objetivo que vamos a buscar. Entonces le voy a pedir a la señora Iracema que me ayude a leer, por favor, hasta la parte donde dice ¿por qué de esto? ¿Por qué de esto? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a empezar. Entonces, por favor, señora Iracema, si gusta apoyarme. Sí, nada más, señor Vadillo, ¿sería posible que se agrandara un poco la letra? Porque, Con todo gusto, sí, para que lo alcance a ver bien. Muy bien, ándele, así ya con eso está bien, por favor. gracias. Gracias. Una filosofía para vivir, introducción. El espíritu es la vida, la mente es el constructor, lo físico el resultado. ¿Qué éramos antes de venir al mundo y tomar materia física? Espíritus. De acuerdo a Edgar Cayce, el espíritu, conciencia, es la vida, la causa. La mente es el artífice o constructor, lo físico o materia el resultado. El hombre es un espíritu eterno, con un cuerpo físico, con objeto de experimentar y aprender lecciones en este mundo. La única razón de su existencia es perfeccionarse en la virtud, con objeto de ser un canal de amor divino, es decir, aprender a cooperar con la unidad y producir solo el bien, superando la dualidad que produce el orgullo, egoísmo y el apego personalista. Por ello, a mayor grado de purificación interna o moral, mayor elevación y menor sufrimiento. Es un hecho irrefutable que la causa del sufrimiento radica en la voluntad del propio individuo, debido a su negativa, consciente o inconsciente, de aceptar la voluntad superior, pues si la aceptase, lo liberaría
gradualmente de la ignorancia y de los ciclos de inconsciencia, llevándolo a su despertar y a su verdadera felicidad. Esta decisión siempre es neutra. Desde nuestra más tierna niñez nos han venido educando para la obtención del dinero, reconocimiento y el logro del éxito, entendido como el logro del placer y la satisfacción personal, evitando a toda costa el dolor y el sufrimiento, sin considerar que no puede haber placer sin dolor, así como no hay frío sin calor. Esa búsqueda interminable por encontrar la felicidad en lo material o externo nos ha llevado a fracasar una y otra vez, pues seguimos insatisfechos. Hemos olvidado que la felicidad es un estado elevado del ser o de conciencia que no depende más de las condiciones externas. Es un logro que se obtiene al vencerse a sí mismo, al conocerse y vivir en la verdad que nos hace libres. El hombre comparte con su fuente la divinidad, energía creativa del universo, tres poderosos atributos: la voluntad, inteligencia y amor. Es con la voluntad y su libre albedrío con lo cual el hombre transgrede las leyes divinas y se genera sufrimiento. La razón de nuestra estancia en la tierra obedece a desarrollar la sabiduría o inteligencia y el logro gradual del amor incondicional a todos los seres. Estos dos aspectos no se logran si la voluntad personal no se alinea o integra con la voluntad superior. ¿Por qué no? ¿Por qué de esto? Muy bien, gracias. De Vamos a nada. hacer una pauta aquí, una pauta, y quizás comentar algunas cosas ya las conocemos, y esto es un inicio, es un reseteo, es un inicio para todos los que de alguna forma se van a incorporar en esta nueva etapa. Hay una frase que decía Edgar Cayce que era muy potente, y con eso se resume el poder de la creación. Decía que el espíritu, o dice que el espíritu es la vida, es la esencia de la cual parte todo. La mente propiamente es el constructor, es decir, todos los procesos para construir nuestra personalidad, nuestra realidad, el mundo material, el mundo, la civilización donde vivimos, la mente crea en los planos mental y en el plano físico. Y lo físico propiamente es el resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que para toda creación se requiere del espíritu, que es propiamente Dios, o es la conciencia o la esencia, que somos nosotros mismos. La mente es solo un instrumento y la mente crea realidad. Entonces la gente pregunta por qué la gente sufre, por qué sufrimos, por qué hay esquizofrenia, depresión, ansiedad, por qué tenemos riqueza o por qué tenemos pobreza, por qué estamos como estamos. Todo depende de la mente. Aquí lo importante es recordar que la mente tiene dos facetas, la mente consciente y la mente inconsciente o subconsciente. Y el 90 o 95% de la creación es inconsciente. Por eso la mayoría de los seres que venimos a la Tierra no sabemos ni qué somos y no entendemos por qué los problemas que tenemos y por qué nos va como nos va. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué somos ricos? ¿Por qué somos afortunados en esto o desafortunados en aquello? Y yo lo que quiero que ahorita se entienda y entendamos es que la realidad que vives es curiosamente creación mental. O sea, todo lo que estás viviendo, los sentimientos, las emociones, todo, las cosas, la realidad de tu familia, dónde naciste y todo, es una creación mental. Porque todo utiliza el todo, o sea, el espíritu utiliza la mente para construir. Entonces la gente pregunta, o sea, ¿por qué es tan difícil obtener la riqueza, por ejemplo? ¿O por qué es tan difícil conseguir el amor correcto? ¿O por qué es tan difícil lo que es bueno y lo que pareciera que nos obliga a trabajar más? Lo que debemos de pensar primero es por qué fue tan fácil crear la realidad que estamos viviendo, los problemas que estamos teniendo y lo que llamamos escasez o deficiencia o lo que no tenemos. Porque tenemos muchas cosas. Podremos decir que tenemos enfermedades, tenemos sufrimiento, tenemos escasez, tenemos ignorancia, tenemos equivocaciones, pero todo eso es una creación mental. Entonces,
no hay mucha diferencia entre crear lo negativo, lo deficitario, lo que falta, a crear lo que hace falta. Es una cuestión de educación de la mente, que el espíritu entienda que la mente tiene todo poder. Entonces es muy importante entender esta frase. Y lo que se nos dice propiamente es que no somos materia, no somos lo físico. El físico es un cuerpo que usamos, pero que realmente somos espíritus y que somos eternos. Es decir, que aunque pasamos el paso de plano, lo que llaman muerte, somos espíritus eternos que estamos continuamente evolucionando en diferentes vidas, en diferentes cuerpos. Y la única razón que tenemos para estar aquí es básicamente aprender a ser creadores en positivo, es decir, ser creadores en perfección. Vamos a crear, vamos a buscar perfeccionarnos en lo que llaman la virtud. Y la virtud no es más que el amor, más que la unidad, más que el bien, más que la justicia, más que la verdad. La virtud es todo aquello que procura un bien, tanto para uno como para la comunidad, para el conjunto. Por eso se dice que cuando nosotros sufrimos y le echamos la culpa a Dios, a la familia, al marido, a la esposa, a los hijos, el sufrimiento realmente es una consecuencia de un nivel moral, un nivel de virtudes escaso, porque realmente la virtud viene a ser como la luz. Si ustedes tienen un cuarto oscuro y prenden la luz se hace y la oscuridad se va. Entonces, de alguna forma, el ser humano, en lugar de crear luz, de producir luz, de ser luz, está creando lo contrario. Por ejemplo, en lugar de ser altruista, puede ser egoísta. En lugar de ser humilde, es orgulloso. En lugar de ser libre y desapegado, es apegado y es, digamos, agarrado a las cosas y a las personas. Entonces, esto significa que tenemos que trabajar en el aspecto moral. El aspecto moral se refiere al aspecto de las virtudes, de las cualidades. ¿Por qué? Porque un sufrimiento es cuando no hay una cualidad moral, cuando no hay una virtud. De hecho, cuando falta una virtud, se presenta lo que llamamos el defecto moral. Por ejemplo, las personas que hacen daño, las personas que mienten, eso es un defecto moral. Si tuvieran lo contrario, se darían cuenta que no pueden, no van a producir sufrimiento. Digamos que el sufrimiento es como cuando se nos atora, andamos descalzos en el campo y nos cae una espina y nos hace sufrir. De alguna forma el sufrimiento es una alerta, es una llamada de que algo no está bien. El detalle es que siempre pensamos que la cosa no está bien afuera, pero lo que no está bien es nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra forma de percibir la realidad. El sufrimiento es como un feedback, es como una retroalimentación para saber que nos espinamos y que tenemos que parar la marcha, quitarnos quizás esa espina, sacarla, para ya no seguir sufriendo. De hecho, se dice que, por ejemplo, cuando tiene uno dolor de rodilla, cuando ya pasa uno de los 50 o 60, lo mejor no es seguir esforzando a seguir brincando o corriendo. Cuando hay un dolor de rodilla, hay una señal del cuerpo de que hay sufrimiento, hay dolor, y que tiene uno que parar eso que está uno haciendo. No, desafortunadamente, algunas personas que les gustan los maratones, casi solo cuando ya está destruida la pierna o la articulación, van con un ortopedista o un médico y les hacen cirugía. Entonces el sufrimiento se va creando por nosotros mismos. Y el sufrimiento no es de a gratis. El sufrimiento es una respuesta a algo que tenemos que mirar a nosotros mismos. Cuando la persona no perdona, cuando odia a los demás, cuando le echa la culpa a Dios, simplemente está evadiendo una responsabilidad. Por eso se dice que la vida autoconsciente es una vida responsable. De hecho, por ejemplo, los neuróticos dicen, yo soy responsable o pretenden ser responsables. Entonces, el sufrimiento no es de Dios, no es de la vida, es simplemente una retroalimentación de nosotros mismos para que aprendamos y despertemos. Entonces, la propia voluntad del individuo es la causante de esto. Y de alguna forma, la causa es por nuestra separación a querer obedecer esas leyes o principios superiores que llamamos la voluntad superior o el poder superior o Dios. Y de hecho, casi no nos enseñan a esto, no nos enseñan, no hay una escuela que enseñe a usar estos principios de manera práctica, pero para eso estamos y pretendemos lograrlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a mayor grado de ignorancia significa que somos más inconscientes y la felicidad se nos escapa, porque siempre nos han dicho que procuramos el éxito, queremos obtener riqueza, posesiones, pero hay una verdad incuestionable, que tarde o temprano vamos a dejar todo.
El COVID nos enseñó que no tenemos la vida comprada y que en cualquier momento nos desenchufan, por decirlo de alguna forma, y dejamos todo. Y ciertamente que el éxito, ¿cuál es? Realmente el éxito es entender cuál es el sentido de la vida y con qué propósito estamos vivos. ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para lograr la maestría, conociéndonos a nosotros mismos y tratando de ser lo que Dios quiere que seamos perfectos de alguna forma. Digo, nos va a costar un tiempo, pero la perfección se empieza a manejar cuando empezamos a autocontrolarnos y empezar a emitir solo el bien. Cuando una persona hace el bien, es bondadosa, es respetuosa, valora la vida y a las personas, está siendo perfecta de alguna forma. Es decir, la perfección no es algo así absoluto, la perfección es hacer el bien, es desarrollar el amor, es trabajar con virtudes, en armonía con todos, con uno mismo, estar en paz. Eso es empezar a ser perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la felicidad, pues realmente lo hemos visto. Cuando queremos una cosa y la obtenemos, tenemos dos opciones. Luego no la queremos, nos queremos deshacer de aquello que pensábamos que iba a ser nuestra felicidad. Aquellas personas que tienen una pareja normalmente dicen, bueno, si me caso con él o con ella, voy a ser feliz. Y luego se dan cuenta que fue el peor error de la vida. Y dicen, pues es que no soy feliz. Y uno busca, se pueden volver a casar y dicen, pues tampoco encuentro la felicidad. O quiero un carro, o quiero una casa, o quiero esto, pero hay una insatisfacción interior. Hay algo que no se resuelve con las cosas materiales. Y luego llega la vejez y luego la muerte y la persona nunca alcanzó a ser feliz y no entendió qué jabón o qué marca patrocinó su vida, o sea, cuál era el sentido de su vida. Entonces, entender que la felicidad es un estado interno de la conciencia, es un estado que vamos cultivando. Una persona que es bondadosa, que vive en paz, que es alegre, que comparte, que vive en armonía con todo y que no entra en conflicto, en lucha, en resistencia, en el sentido de perder la emoción o de malgastar la emoción, es una persona relativamente feliz. Es un estado de conciencia pasivo, tranquilo, armonizado, armonioso, y es una persona que vive feliz, vive alegre. Entonces llega a eso, es un estado interior que no debería depender de las condiciones exteriores. Esto es lo que dice. Y también nos dice que Dios tiene tres cualidades, tres virtudes principales, como serían energías primarias. Aquí a Dios se le llama la energía creativa del universo. Todo aquello que crea, que produce, que crea todo lo bueno, bello y perfecto es Dios. No entender a Dios como algo muy elevado, aunque es elevado, pero Dios también está en nosotros. De hecho, la idea es aprender a desarrollar la conciencia de Dios en uno mismo. La presencia de Dios está en nosotros. Y voy a tratar de explicar cómo aprender a escuchar a Dios y cómo aprender a ser uno con Él. Porque Dios, aunque Dios abarca el universo y el cosmos entero, Dios tiene su morada en nosotros. Entonces hay tres elementos, la voluntad, la inteligencia y el amor, como tres cualidades primarias de Dios. Y es con la voluntad personal, que es una parte de la voluntad divina, cómo el hombre se separa de esa divinidad. El problema es que tenemos una visión distorsionada de lo que es Dios. Creemos que Dios está en las iglesias, en los templos, pero Dios es una realidad práctica y tenemos que aprender a vivirla en nosotros mismos. Entonces, desarrollar la voluntad unido a la voluntad divina nos da garantía de que vamos por el buen camino. La inteligencia o la sabiduría también es un atributo de Dios y el amor particularmente es la manifestación física o más tangible de Dios. Todo lo que manifiesta amor es Dios en acción. Entonces aquí se dice, ¿por qué? La pregunta es, los dos aspectos, que es la inteligencia y el amor, que es para lo cual vinimos a desarrollar y sobre todo alinear la voluntad a la voluntad divina, nos va a permitir escalar la evolución y empezar a sufrir menos. Estos dos aspectos no se van a desarrollar, la inteligencia y el amor, si la voluntad personal no se alinea, no se integra, no se entrega, no se integra a la voluntad superior. Y la pregunta es, ¿por qué de esto? ¿Por qué no podemos avanzar para desarrollar el amor y la sabiduría si nuestra voluntad personal no se alinea a la voluntad divina? Es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque ciertamente la voluntad superior debería ser nuestra voluntad, y si la voluntad personal no está alineada, recordar también que la sabiduría es Dios
y que el amor incondicional también es Dios. Entonces nos vemos de alguna forma en la conciencia de que tenemos que aprender a saber que sabiduría y amor también es divinos, también son divinos. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Por qué es importante que nuestra voluntad pequeña, personal, tiene que estar alineada a la voluntad superior? O sea, esa es una etapa que todos los seres humanos tenemos que llegar. Por eso el Maestro Jesús decía, hágase tu voluntad y no la mía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por ejemplo, el Maestro Jesús decía muchas cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque particularmente el poder mayor del ser humano es la voluntad. Eso es lo que podríamos decir de esto. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de esta parte, por favor, vamos comentando. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Por favor. Yo, David. O sea, que para conocer la felicidad tenemos que alinearnos al Padre, ¿sí? Y no estar, ahora sí que esto de las iglesias pues ya pasó a la historia y que se está cada vez siendo menos y diciendo que el Padre es un Dios castigador y que lo que si son enfermedades, pues, ¿qué es la voluntad de Dios? Y eso pues no es cierto, estamos viendo que son creaciones que nosotros mismos buscamos con el pensamiento, con obras, con sentimientos negativos y con todo eso. Se sabe que la mayoría de las enfermedades, se está descubriendo, tienen un origen emocional, mental, emocional, por creencias, por sentimientos cerrados. Se sabe que muchas enfermedades están propiciadas por un desajuste del mal uso del cuerpo, por excesos. Todas las enfermedades psicológicas, como es la depresión, esquizofrenia y todo eso, son creación propia, aunque el propio individuo no lo entienda así. Entonces es muy importante esta parte, entender que la inmensa mayoría de las enfermedades son muy pocas las que son propiciadas por cuestiones fortuitas. La alimentación, la contaminación y todo eso, situaciones que impactan en nuestra naturaleza, pero es muy importante. Y la otra parte importante es que las iglesias, las religiones, tienen una razón de ser para aquellas personas que todavía están en esa conciencia, en esa comprensión, y se les debe de respetar. Pero el punto más importante aquí no es particularmente en qué religión o en qué escuela espiritual esté. Si nosotros aprendemos a alinear nuestra voluntad al poder superior, ya llevamos un gane, porque ese abre la puerta para que el poder superior entre o actúe a través de nosotros. Lo hacemos conscientemente, con una oración, con una dedicación de nuestra alma, de nuestra voluntad a la voluntad superior. Es muy importante eso. Entonces, estar en una iglesia es bueno, pero es mejor aprender a tener una relación personal con Dios. Eso sería lo más importante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que comentar en esta parte? Yo, David. A ver. Esto que estamos empezando a ver tiene que ver con que podemos predecir qué va a pasar en nuestro futuro cercano. A ver, explícamelo. Sí, o sea, haz de cuenta que, por decir así, yo quiero entrar a trabajar en X proyecto que está iniciando. ¿Podemos nosotros hacer algo para que de alguna manera alguien nos integre a ese proyecto? Mira, yo creo que lo más importante es visualizar, es ver si el proyecto es benéfico para todos. La voluntad superior siempre se va a manifestar con el bien a uno y el bien a los demás. Y la mente tiene el poder a través de la imaginación de crear la realidad. Vamos a ver un tema que tiene que ver con ese poder de la visualización o de la imaginación en un momento, en una charla particular.
pero dice lo que puedas crear en la mente, lo puedes crear en la realidad. Eso es lo que puedo decir. Y lo vamos a tocar en un momento dado, una charla particular del poder creativo, cómo opera, cómo se maneja. Está bien, David, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Yo creo que, o sea, eso que comentó hace rato con relación a que venimos arrastrando cosas, situaciones, miedos, desde que uno es niño, ya sea de estas otras encarnaciones, pues sí es cierto, que las enfermedades que uno tiene, las apariencias, pues uno mismo se las crea haciendo mal uso del pensamiento y del sentimiento, ¿sí? De, y pues es, es difícil, sí, no digo que no, pero pues se debe, o sea, debo trabajar en soltar, porque yo siento que es muy importante soltar muchas cosas que uno viene cargando, que unas no le pertenecen, otras se las agarra de los vecinos o de la familia, o de situaciones que uno piensa o cree que son realidad. Entonces yo siento que mientras uno no suelte todas esas cosas y sea libre, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿sí? Y y sí es importante, por ejemplo, como dice también, la voluntad aunada con el libre albedrío, ese es lo que causa, pues, todos nuestros problemas que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos estas cosas para que ya sea el cambio en bien o en mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra decisión cómo queremos vivir, qué es lo que queremos hacer. Entonces, sí me gusta lo que comenta, sí es cierto, totalmente, yo estoy de acuerdo. Trabajar en mí misma primero, ¿sí? En conocerme cómo soy, qué puedo cambiar, qué puedo hacer, por qué estoy así o por qué no estoy así. Entonces, soltando y ya eso, superando todo eso, entonces voy a encontrar la felicidad que dicen, o sea, la tranquilidad que no está afuera, sino que está en mí, ¿sí? Que yo siempre he tenido, pero por mi necedad en cierta manera, pues ahí está. Entonces, pues muchas gracias y está muy interesante, me gusta mucho su charla. Gracias. A usted. Hay una pregunta, dice, ¿cómo podría saber si me estoy alineando, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra? ¿Cómo sabes? La voluntad, cuando empieza uno la alineación, empieza uno a sentirse más en paz. Empieza uno a conocerse más y a darse cuenta de que ya uno no es igual que hace una semana anterior, un mes o un año. Empieza uno a madurar y a empezar a desarrollar una conciencia más elevada, que permite ver, hasta yo mismo me veo de una forma diferente. Veo la realidad diferente, inclusive los amigos que antes tenía empiezan a irse. Las cosas que me llamaban la atención antes empiezan a perder interés y empiezo a enfocarme en cosas menos materiales, de alguna forma. Empiezo a tener más confianza y más momentos de acercamiento en silencio con la naturaleza y conmigo mismo. Aún los reveses muy fuertes los veo que son pasajeros y que se van a ir. Cosas que me podrían haber matado, quitando poder a la expresión en el pasado, ahora pueden pasar mayores y no las siento tan potentes. Empieza a haber un cambio, un despertar, y mi conciencia se empieza a elevar. Empiezo a vibrar en una frecuencia más alta de paz, de armonía, de sabiduría. Empiezo a ser más sabio.
Empiezo a ver que la ignorancia que tenía hace unos años ya no la empiezo, ya la voy dejando con una comprensión más alta. Y sobre todo empiezo a alinearme con la vida. Empiezo a ver el bien en todas las cosas. Trato de ver el bien en las personas que me rodean, por muy malas que sean. Y empiezo a entender de que Dios siempre ha estado conmigo. Empiezo a tener confianza en Dios. Esas son como algunos aspectos de la alineación. Y hay que empezar a usar la oración y la meditación para empezarlo a hacer. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Le voy a pedir a Mónica que me ayude a leer. Vamos a... Vamos a empezar del mundo espiritual. Mónica, si me ayuda, por Ajá. favor. Vamos a terminar en su parte a divinidad, vivir en nuestra divinidad. Muy bien, entonces, por favor. Ok. Entonces, El mundo el mundo espiritual. espiritual. Ok. El mundo espiritual, aunque no visible a nuestros ojos, es el mundo de las causas. Real, el mundo físico es el plano de las consecuencias, efectos. Un mundo de naturaleza cambiante o ilusoria llamada el mundo irreal o de las apariencias. La humanidad usualmente mantiene la atención en lo externo y poca importancia le da al mundo interno de donde se origina todo. El hombre debe ante todo buscar conocerse a sí mismo para poder transformarse en la mejor versión de sí mismo en cada vida. De hecho, nuestra razón principal de ser y experimentar aquí es asumir nuestra única responsabilidad, la de ser artífices de nosotros mismos. Lo que decidan y hagan los demás no nos atañe. Hoy cosechamos lo que ayer sembramos en nosotros mismos. Hoy es el momento de iniciar una nueva siembra que dará frutos en el futuro, de acuerdo a la naturaleza de la semilla, aunque generalmente no se acepte. Todo es justo y está perfecto, orden divino. Nada de lo bueno o malo que experimentamos es casual y ningún esfuerzo constructivo, por muy pequeño que éste sea, se pierde. Un alma jamás podrá deshacer el bien que haya hecho. Son los tesoros de luz que nos acompañarán siempre. Solo lo negativo que no es acorde al bien y a la verdad causado a otros o a uno mismo nos exigirá expiación, reparación y compensación. El ego o personalidad es la faceta humana con la cual nos autoidentificamos y ello nos mantiene en la vida como dormidos en la inconsciencia. Es imperativo aprender a conocerla, a ser consciente nuestro automatismo mental, emocional, inconsciente, que nos tiene atrapados en creencias y en hábitos cerrados sin darnos cuenta y despertar. Pese a las apariencias que percibamos en este mundo tan caótico, la vida es una gran oportunidad de aprender y progresar. La enseñanza de la autoconciencia, lo real y la liberación la enseñó el Maestro Jesús al amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas, al amar a sus semejantes. La era de, la era de una religiosidad infantil con la creencia en un Dios en las alturas y el temor en los castigos por pecados, dogmas, rituales y limitaciones están llegando a su fin. Es tiempo de develar y difundir lo más posible la realidad de la existencia y presencia viva de Dios en nosotros mismos e interpretar con altura el mensaje auténtico que nos trajo el ejemplo de vida y enseñanza del Divino Maestro Jesús. En suma, aprender a vivir nuestra divinidad. Gracias, gracias, Mónica. Vamos a revisar un poquito esta segunda parte. De hecho, la charla tiene muchas verdades que hay que reflexionar, hay que meditar, hay que profundizar. En este repaso es un repaso muy ligero. Es la introducción de la temática que vamos a escuchar y vamos a ver en las próximas sesiones. Pero es muy importante que no nos quedemos aquí. Aquí hay como un resumen de muchas cosas
y quizás algunas cosas no se entiendan. Por ejemplo, ¿qué es la personalidad o el ego? ¿Por qué decimos que el ego nos manipula desde que somos niños? ¿Por qué decimos que hay que despertar a una conciencia más alta? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alinearse? Y esa es la clave, porque realmente la vida transcurre y se va rápido. Ustedes recordarán cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y la vida se va en un chasquido de dedos, y mucha gente que conocíamos se nos fue, compañeros de la escuela, del trabajo, inclusive personas más jóvenes que nosotros se nos adelantaron. El ser humano dice, ¿y ahora qué hago? El futuro, el destino es morir. Realmente no ese es el destino, esa es una transición. De hecho, se decía por ahí que la muerte, la única razón de la muerte es para que entendamos que el ciclo de esta experiencia se terminó. Y es una manera contundente de que el individuo, al desprenderse del cuerpo, se vea que ya cerró el ciclo. Es la única razón. Es como decir, ya terminé la primaria, pero después de la primaria sigue la secundaria. Entonces no debería haber temor a la muerte. Sin embargo, cuando tenemos ignorancia, tememos lo que ignoramos. Entonces dice aquí, dice que el mundo espiritual es realmente el mundo real, es la casa nuestra. Nosotros estamos aquí, póngale 40, 50, 80, 100 años, y 100 años no es nada. 100 años no es nada. Entonces el plano de acá es un plano temporal, y tenemos una casa temporal y tenemos una familia temporal. Regresamos al mundo espiritual, que es nuestro mundo, nuestra casa real. De hecho, hay una película que recomiendo, se llama Nuestro Hogar, la pueden ver en YouTube y es una película de corte espírita muy buena, que nos abre los ojos para ver la realidad después de esta vida. Pero bueno, el mundo espiritual realmente es el mundo de las causas, es el mundo, digamos, de lo elevado, de lo sublime. Por eso se dice que es el mundo real, porque allí están las cualidades, los atributos de Dios, la voluntad, la sabiduría, el amor, la justicia, la belleza, la bondad. Todos los atributos están en el plano espiritual. Y el plano físico es el mundo de los efectos, después de que usamos la mente. La mente es el hacedor, es el creador, es el constructor, es el albañil. Entonces, este mundo, por muy físico que lo veamos, es un mundo de los efectos, es un mundo de las apariencias, es un mundo irreal. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento fijo, no es permanente, no es eterno. Yo me acuerdo cuando era niño, yo decía, vengo a este mundo y no tengo en qué asirme. ¿En dónde me quedo? ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde está la piedra que no se pueda mover? Todas las piedras se mueven. En un temblor las piedras se mueven. Entonces este mundo, con todo y que pareciera muy físico y muy real, es el mundo de las apariencias. Los hinduistas manejan el concepto del maya. El maya, la ilusión, es el mundo de la ilusión, aunque lo veamos muy real. Pero realmente este mundo es como una obra de teatro donde venimos a ensayar un juego, un personaje, nuestro personaje que estamos vestidos y nos creemos nosotros mismos, y tenemos un entorno, un teatro donde hay otros personajes que llegan y una situación, una trama. Es como una novela, una telenovela, ya sea dramática o sea cómica, es una cuestión de ese tipo, por decirlo de alguna forma. La única razón de experimentar aquí es aprender a conocernos y ejercer nuestro poder creador en positivo, conocernos. Pero si no conocemos quiénes somos, es porque no conocemos a Dios, que Dios somos nosotros, Dios está en nosotros. Entonces dice que, curiosamente, el mundo del maya, el mundo de la ilusión, la mayoría caemos como, digamos, atrapados como los peces en el anzuelo, porque con el poder de la atención volcamos nuestra fuerza, nuestra energía a las cosas del mundo y las enriquecemos con nuestra propia energía. Por eso la propaganda, la publicidad, el internet, todo eso nos ayuda, bueno, ayuda a los intereses del mundo a que sigamos dando nuestra energía, nuestra atención. Y dice, realmente lo más importante es el mundo interior y la mayoría de las personas no hacemos caso. Por eso es tan importante el conócete a ti mismo. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que te transformes y no seas instrumento inconsciente de las circunstancias o de la vida o del destino. Dios no creó un destino para cada quien fatalista o negativo. El destino uno lo está creando con lo que está uno sembrando ahora. La única razón de vivir aquí es asumir la responsabilidad de que somos entes autocreadores de nosotros mismos en primera instancia. Es decir, somos artífices de nosotros mismos, artistas de nosotros mismos,
Y un artista puede ser un artista responsable que hace la pintura o la escultura bien, o hace una barbaridad. Hace algo mal hecho y lo quiere vender. Obviamente, obras mal hechas casi nadie las compra. Y eso es la misma vida, no nos compra, por decirlo así. Entonces, aunque veamos esto, entendamos que aprender a crear y a confiar de que todo tiene una razón. Y las cosas malas que nos llegan, así como las buenas, cuando nos llegan las cosas buenas, decimos es porque las merecemos. Nos llega, no sé, un matrimonio bueno, un trabajo bueno, nos pagan bien, nos reconocen el trabajo, no decimos, es que eso no me corresponde o no soy responsable de eso. Uno dice, no, yo soy responsable, acepto que me estés dando dinero de más porque estoy trabajando más. Y cuando nos llega lo contrario, no asumimos la misma responsabilidad, el mismo grado de responsabilidad. Entonces, las personas, sobre todo las personas que estamos en una etapa de infantilidad, de ignorancia, de infantilismo, una faceta de inmadurez, le echamos la culpa a todo mundo. Cuando alguien le echa la culpa o la responsabiliza a los demás, a la pareja, a los hijos, al trabajo, al jefe, a la vida, al destino, a Dios, no está asumiendo su propia responsabilidad. Y es como evadir su propia autoría. O sea, tú eres creador de tu vida. Nadie te movió las manos ni te manipuló para que crearas y tomaras las decisiones que tomas y para la actitud que tienes ante los problemas y las circunstancias. La vida es tuya, tú la creaste. Nadie la creó por ti. Entonces, decimos aquí que todo esfuerzo positivo de bien, toda siembra de bien, de caridad, de amor, de apoyo, es algo que nos llevamos en el alma. Es que enriquece nuestra aura, nuestra energía y nos convierte en personas donde la vida nos va a dar digamos, una retribución. Cuando nosotros hacemos algo por el otro, no lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, el que más da, el que más bien hace, más recibe el bien de la vida, aunque en el momento temporal no se ve así. Y eso es importante. El bien no necesita corrección. Cuando uno hace el bien y su conciencia sabe que está haciendo uno lo correcto, la vida lo va a recompensar. Pero cuando uno hace lo negativo, hace daño al prójimo o a uno mismo, sabe que conscientemente o inconscientemente no está haciendo el bien. Y es curioso que solo lo negativo requiere expiación, dolor, sufrimiento y compensación, no lo positivo. Nadie que sea bueno, dicen ahí, es que a los buenos les va mal. Pobrecito de aquel, se murió tan joven y tan bueno que era esa persona. Y realmente no vemos con los ojos de Dios. Esa persona cumplió su cometido, a los 15 años se fue, no generó ningún mal y se fue. ¿Por qué? Porque no tenía que expiar, ni compensar, ni hacer más, sufrir más en una experiencia física. Porque ustedes no me dejarán mentir, aunque es buena la experiencia, aquí nos enfermamos, aquí envejecemos, aquí tenemos dificultades. Y son pocos los momentos de felicidad, de paz, de alegría y de bienestar. Porque no es, si no es un achaque, es otro. Si no es una enfermedad, es otro. Si no es un problema, es otro. ¿Por qué? Porque venimos a aprender, a expiar, a compensar, a ayudar, a reparar el daño que hicimos, que no nos acordamos. Entonces es muy importante esto. Todo el bien que hagas es un tesoro que te lo llevas en tu alma para la eternidad. Todo el mal negativo que hagas a los demás o a ti mismo, a la naturaleza, a los animales, a la vida, te estás creando tu propio sufrimiento y eso va a exigirte reparación. Si no alcanzas en esta vida, será en la siguiente. Entonces aquí se habla un poquito de la personalidad o del ego, que es la faceta de la personalidad humana, que la cual nos manipula en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque la personalidad está basada en los 5 sentidos. No tiene más. La personalidad o ego tiene una propensión de separarse de Dios. Muchas personas que dicen, no, es que yo no quiero a Dios, o sea, no lo acepto, no me gusta. ¿Por qué? Porque tienen una idea distorsionada del Dios religioso que les enseña las iglesias. Pero también puede ser por un rechazo inconsciente a una voluntad superior que desconocemos. Y imagínense, Dios que pensamos que es todo amor, toda bondad, que es toda misericordia, confundimos eso y le atribuimos situaciones de que el Dios es castigador, el Dios me trata mal, me puso el pie. Entonces estamos viviendo en la ignorancia porque eso no es la verdad. Si hubiera un Dios falso, así como el ser humano se lo crea, yo diría, están en su derecho de rechazar a Dios.
Lo que pasa es que no entendemos a Dios, no lo comprendemos, mucho menos lo vamos a amar. Algo que no nos gusta, que nos rechaza o que rechazamos en automático, no lo vamos a conocer nunca. No vamos a sentir amor. Es como un hijo que nunca conoció al padre y llega luego el papá. Pero un hijo que ha tenido al padre todo el tiempo y le da alimento, lo ha procurado para convertirse en un ser completo, debe de aprender a agradecer. Así sea simplemente como lo básico, que un individuo sabe que existe y que tiene cosas buenas. Pero si se enfoca en las pocas cosas malas que tiene, es un ingrato. El hijo tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y este proceso de aprender a conocer una faceta más verdadera de Dios es lo que viene a hacer esta escuela de autoconciencia, es lo que queremos. Yo quiero en estas charlas quitar el velo de lo que nos han engañado de lo que es Dios, verlo en las alturas, un Dios justiciero y vengador, que la vida mala nos trata mal, que todos los infortunios, las enfermedades, las pérdidas financieras, lo que no se nos da es por causa de ese Dios loco y desajustado que hemos creado. Pero ese es un Dios creado por la humanidad, por la sociedad, por la religión. Ese no es el Dios, digamos, que crea la naturaleza, que crea la vida, que crea las estrellas, el universo. O sea, no estamos destinados a tener un Padre Dios así. Por eso el Maestro Jesús vino, inclusive en su sufrimiento y todo lo que pasó tiene una razón. Y eso también hay que quitar el velo de lo que le han atribuido a Jesús. Jesús vino, como aquí lo dice, a enseñarnos la ley del principio de la autoconciencia, del despertar, conociendo nuestra propia divinidad y la naturaleza esencialmente bondadosa de Dios. Conocer el concepto de lo real, que es lo bueno, bello y perfecto. Tenemos derecho a tener paz, tener riqueza, tener amor, tener salud, tener alguien que nos ame, alguien que amemos, vivir en armonía con todo. No podemos seguir viviendo en esta creación humana colectiva. Entonces tenemos que aprender qué es lo real. Tenemos que despertar nuestra conciencia, o sea, ser autoconscientes. Y la verdad nos hace libres. ¿Cuál verdad? La verdad que nos enseñó el Maestro Jesús, no la que nos están enseñando y traduciendo como un Jesús de sufrimiento, de un Dios castigador que crucificó a su Hijo amado y todo eso. Tiene que entenderse de una manera más elevada esto. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces el Maestro Jesús, como hermano mayor, aquí yo le digo, el Maestro Jesús es un hermano mayor de todos. Algunos lo pintan como la segunda parte de la divinidad, que Jesús es Dios, etcétera. Bueno, se respeta todo eso. Pero Jesús vino a traer un mensaje muy elevado de liberación humana. El mensaje es básicamente que Dios es nuestro Padre, Madre de amor incondicional para todos sus hijos y que todos somos, por ende, hermanos. Esa es su labor fundamental del maestro y lo vino a demostrar con su vida. Sin embargo, nos enseñan cosas medias raras de la Edad Media y de que Jesús, no sé qué tanta cosa. Hay que entender cuál es el sentido auténtico de la vida de Jesús. Las enseñanzas religiosas se enfocan mucho al sufrimiento, a la cruz, pero ese sufrimiento fue ¿de qué? De un día, que fue malo y todo, sí, pero imagínense, el maestro mayor, el hermano mayor nos enseñó, aún sobre las cosas injustas, aparentemente, a mantener la paz y la confianza en el Dios, en el Padre. Entonces nosotros con cualquier cosita ya nos tiramos al piso, algunos jóvenes ya se quieren suicidar y eso no se vale. Tienen que darse la oportunidad de conocer esto. Entonces, la era de la religiosidad infantil, con una creencia en Dios de las alturas, el Dios justiciero, los pecados, no hay pecados, hay errores. La palabra pecado significa no acertar en el blanco, es decir, no estar alineado con la verdad. Los dogmas, los rituales, las creencias limitantes, que te vas a ir al infierno o al purgatorio, esos son cosas infantiles que en el pasado sirvieron, pero ahorita ya estamos creciendo, ya queremos cosas más maduras, más sólidas y no cosas de bebé. Ya estamos en un nivel donde ya no necesitamos leche para sobrevivir, necesitamos alimentos a nuestra altura. Es tiempo de develar y difundir lo más posible la existencia y la presencia de Dios en todos nosotros. Dios está en el universo, pero particularmente tiene su templo en tu corazón, en tu presencia, en tu persona. Entender este concepto, miren, todo va a pasar.
aún este planeta, aún toda la realidad, aún ustedes, yo, nos vamos a morir y vamos a estar en otro lado, si creemos que somos eternos. Y si no lo creemos, nos vamos a evidenciar, porque nuestra conciencia es eterna, nuestro espíritu es eterno. Lo único real es mi conciencia y la presencia de Dios en mí y a través de mí. Todo lo demás cambia. Los problemas, los éxitos, los fracasos, esto es un sueño. Todo esto va a pasar, tiene una significancia, tiene un valor para aprender. Pero miren, aún sus padres, sus hijos, sus seres más amados, su riqueza, lo que quieran, todo eso tiene que pasar. Y lo único que va a quedar es usted, como conciencia, como espíritu, y la divinidad que está y es una con usted. Entonces, ¿por qué no empezar a cultivar mi relación con Dios como lo más eterno, como lo único real? Dios y yo somos uno, se dice. Entonces, lo más importante es lo que menos caso le hacemos. Tenemos que aprender a vivir nuestra divinidad. Tenemos que empezar a desarrollar esa conciencia de que somos divinos y que el Padre está en nosotros. Esa es la enseñanza más alta. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la autoconciencia, porque la mayoría de los seres están en la inconsciencia, estamos en la inconsciencia. Se precisa ahora más que nunca esta enseñanza. Entonces, si tienen algún comentario aquí, digo, yo no me quería extender, pero creo que el tema es muy largo, muy amplio, es muy poderoso. Esta primera instrucción creo que es la más fuerte. Las demás ya nada más van a vaciar esta información y vamos a ver detalles. Pero lo que se está diciendo aquí es muy poderoso, muy potente, no porque yo lo diga, porque todo esto de alguna forma estaba programado que llegara. Y gracias a Dios llegó. Gracias al Maestro Jesús está llegando. Entonces, si tienen algún comentario que hacer aquí, por favor, voy a dejar un espacio. Por favor. A ver, Patti, por favor. Oye, David, escuchando todo lo que estás diciendo, que es maravilloso, me acuerdo cuando, bueno, en la religión católica, que nací en eso, decían que éramos hijos de Dios. Yo me acuerdo clarísimo cuando oía todo esto y en la misa y en todo esto, que éramos hijos de Dios. Pero luego de repente también decían que Jesús era el Hijo único de Dios. Ah, caray, dije, ahí ya no me coincidió. Entonces yo dije, no, si somos hijos de Dios, Él también es nuestro hermano, ¿no? Nada más, bueno, diciendo nada más esa parte que sí como muchas cosas se contraponían. Otra de las situaciones de que si es pecado, si es bueno, si es malo, en alguna ocasión decía, híjole, es que ya sufrí tanto que Dios ya me perdonó. Y me acuerdo la cara que puso la persona y le dije, no, le dije, es que Dios no lo ha perdonado. Y se quedó así como que no le pareció. Le dije, porque Él ni siquiera lo ha juzgado. Porque Dios, por ahí hay una película donde a mí me gustó muchísimo esa parte, donde, bueno, lo mencionabas aquí, que los seres de luz y Dios, lo que ven en nosotros no es esta persona, este cuerpo, sino la luz que irradiamos. Ya las consecuencias o los resultados de lo que nosotros hayamos hecho son otra cosa. O sea, mientras más, tú lo has repetido mucho, el servicio y el amor a nuestros semejantes hacen que irradiemos más. Por lo tanto, eso es lo que ven los seres de luz en nosotros. Y acerca de lo del dolor, nada más bueno, dentro de mi experiencia, es cómo mantenerme en paz y en la felicidad. Pero la felicidad no la confundamos con el siempre estar sonrientes y me pasó algo y jajaja, me voy a reír. No, la felicidad es mantener la paz, ver las cosas como son realmente. Se me vino a la mente cuando una de mis hijas se estaba separando y verdaderamente era mucho sufrir. Y yo internamente, bueno, así calladamente, yo dije, wow,
mi hija va a despertar y va a aprender mucho de esto y va a crecer como ser humano. Entonces era lo que yo decía y repetía mucho el despertar de conciencia en ella. Y bueno, un poquito platicando también, viéndole hacer y ver realidades. Y así fue como creció y como aprendió mucho. Y bueno, eso puede ser de mis hijos. Pero sí aprende uno a tener esa paz, comprendiendo y entendiendo que es su proceso pero no un dolor de que, ay, ahora sí tengo que sufrir, entonces hasta esta vida vine a sufrir. No vine a sufrir para aprender. Es lo que quiero compartir. Gracias. Sí, gracias, Pati. Vamos a comentar unas lecturas. Aquí alguien mandó algo. Dice, en una parte del libro interpretó que no puede haber placer sin dolor. Esta frase, ¿podrías explicarla, por favor? Sí, normalmente entendemos, el ser humano busca el placer, pero no quiere el dolor. Por ejemplo, alguien que toma, siente placer al tomar, pero es una evasión, es no asumir su responsabilidad de sus actos y de su vida. Normalmente, psicológicamente se sabe que el alcoholismo, como drogadicción y todo, es una evasión de la responsabilidad personal. El placer que sienten genera la cuestión de las sustancias que el cerebro y el cuerpo genera, que nos infunden o nos inducen al placer. Pero también se da que el placer genera sufrimiento y dolor. O sea, cuando vamos a un extremo, abrimos el canal para el otro extremo. Es el péndulo. Pasa, sube a la derecha y pasa a la izquierda. Con el mismo grado de placer, va el mismo grado de sufrimiento. Aquellos, por ejemplo, que procuran el placer sexual, tarde o temprano tienen sus consecuencias de dolor y sufrimiento. Entonces, el ser humano tiene que trascender la mecánica básica de placer-dolor y llegar a un nivel de conciencia donde el estado de armonía, de paz, de felicidad, que no es un estado de estar constantemente sonriendo y que hay mucha felicidad, que feliz soy, es un estado donde hay una predominancia del espíritu sobre la materia, el espíritu sobre la mente, y es un estado de comprensión, de conciencia. Por ejemplo, yo puedo tener problemas, reveses, y los he tenido, pero me doy cuenta que mi felicidad no me la quitan, porque de alguna forma estoy afianzando mi conexión con la fuente, con lo original, donde ahí no hay problemas, donde no hay necesidad de dinero, por ejemplo. Inclusive donde no hay la búsqueda del placer por el placer. Simplemente el placer se da como añadidura del amor. Por ejemplo, en una relación de pareja, si hay amor auténtico, el placer sexual o físico, el contacto, el trato con la otra persona, se da por añadidura y no a la inversa. Cuando la persona busca el placer sexual sin buscar el amor, se está deteriorando y cae en un vacío interior de sufrimiento. Y ahí genera dolor, genera sufrimiento. Esa es la explicación a grosso modo de este tema. Lo vamos a hacer más profundo en otro momento, pero no quería dejar pasar esta parte, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Miren, quería repasar lo que decía Patti. Normalmente las iglesias dicen es que Dios no te ha perdonado, ¿no? Está buscando el perdón. Los seres superiores ven que somos seres en evolución, somos como niños de kinder. En la gran evolución cósmica, el ser humano está en tercera dimensión, es el nivel más básico de toda la creación. Entonces, el ser humano se equivoca. Y sería raro que un individuo infantil como nosotros no nos equivocásemos. O sea, somos nuevos en esto. Obviamente, la ley es la ley. Y si alguien mete la mano al fuego, se va a quemar. Pero imaginen, cuando alguien mete un bebé o un niño o un adolescente o quien sea, por ignorancia, por error, por lo que quiera, mete la mano al fuego y se quema, no le vamos a decir, oye, niño, cometiste un pecado y te voy a castigar. Yo como el papá o la mamá. Todavía que se quemó, lo voy a castigar. Es una locura. El ser humano cuando dice, no, es que cometiste un pecado y Dios te va a castigar, es también una realidad, una irrealidad o una idea muy desajustada de la realidad auténtica, universal. Por eso se dice que el pecado como tal no existe, existen los errores. Y existe, ciertamente, una intención de separación de la fuente.
inconscientemente, porque tenemos una conciencia, una voz interior, que nos dice lo que es correcto y lo que no lo es. Por ejemplo, de niño nosotros le robamos los colores al amigo, al de la escuela, al del pupitre de al lado, nos lo agenciamos. Y sabemos, aunque seamos niños, de que no estamos haciendo lo correcto, porque ocultamos la mano y decimos, yo no fui mamá, yo no fui maestra. Y aunque lo tengamos y tratamos de ocultar la prueba. Y eso es lo que llamaríamos pecado. Eso es simplemente un error de comportamiento basado en el egoísmo, en el orgullo, en el deseo de posesión de la propiedad ajena. Y eso no es pecado. O sea, y obviamente el individuo no lo van a castigar, él solito se está castigando internamente, porque lo que haces al otro te lo haces a ti mismo. Y llegará, pensando en la ley de causa y efecto, que en otro momento va a perder algo que es preciado para él y no le va a gustar que le quiten las cosas o que se le den a su hermanito o su hermanita. Entonces Dios no castiga. La ley de la energía vibratoria tiene sus subidas y bajadas. Entonces, si nosotros bajamos, subimos, la ley baja, o sea, hay un balance, hay un equilibrio. Entonces, cuando nosotros cometemos ese error, Dios grandote, hermoso y poderoso no va a venir a castigar. Un ser elevado no va a venir a criticarnos. Cada quien va a vivir su proceso y el sufrimiento es la forma de que el individuo entienda. El sufrimiento no es una creación divina y no está ni estaba estipulado que el sufrimiento fuera como lo que deberíamos vivir. Es un plan alternativo. Si el individuo se va por las buenas, como lo hizo Jesús desde que encarnó, de su primera encarnación humana, que no cometió error, casi se fue derechito, por decirlo así, fue poco el ajuste que tuvo que realizar, todos partimos de cero. Aún el mismo Jesús partió de cero, en el sentido de que todos somos hijos de Dios, como bien lo decían. Dios, Jesús no es privilegiado. Jesús es el más evolucionado que viene a servir a aquellos que somos ignorantes y que no aprendemos por las buenas. Entonces, no confundamos esto. Esto puede sonar fuerte para algunos de ustedes. Me disculpo por ello, pero bueno, si están aquí es por algo, ¿no? Y la felicidad es eso, es un estado de cultivo de mi relación con Dios. Yo estoy entendiendo que mi mayor felicidad, me doy cuenta de que es cuando más aprendo de lo que es Dios en mí y lo que yo soy para Dios. O sea, como diría el Maestro Jesús, yo soy su hijo amado, pero todos los demás son hijos amados, pero no lo saben. Entonces entendamos que la autoestima empieza con la comprensión de que Dios está en nosotros y que somos divinos, no somos cualquier cosa. Tenemos un propósito y un sentido en la vida, por muy difícil que esta vida sea. Entre más difícil, tiene más mérito nuestra estancia aquí. Si logramos superar pruebas difíciles, somos muy afortunados porque tenemos mucho músculo para poder superar esas pruebas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la última parte. Por favor, le voy a pedir a la compañera Elizabeth, creo, fue la que me dijo que me iba a apoyar para la lectura. Por favor, Eli, si estás por ahí. Vamos a cerrar la última parte. Bueno, se precisa hoy más que nunca, aquí. Si estás, Elizabeth. ¿O alguien más me quiere ayudar? A leer, por favor. Hola David, ¿dónde se quedaron? Donde empieza se precisa hoy más que nunca. Se precisa hoy más que nunca una enseñanza práctica para la vida. El conocimiento, por muy elevado que sea, no sirve de nada si no se pone en práctica. La realización es el fin último de toda enseñanza y la única forma de validar su grado de verdad y efectividad es prerrogativa de cada individuo analizar, comparar y validar el conocimiento por sí mismo, sin imposiciones ni adoctrinamientos, y tomar solo lo que le haga sentido, pues el nivel de conciencia o aceptación de ciertas verdades es un merecimiento de cada uno y siempre se debe respetar. La enseñanza espiritual es la única que puede cambiar realmente tu vida, pues va a la causa que es el espíritu. La mente es solo el instrumento. Es muy aconsejable, a manera de servicio, divulgar el conocimiento
que libera a las conciencias y respetar el libre albedrío si aceptan o no. Cada uno tiene su tiempo. Muchas gracias. Sí. Bueno, esta ya la última parte, ya te dejé un pedacito pequeño. ¿Qué es lo más importante en la vida? El éxito. ¿Y qué es el éxito? Una persona puede pensar que el éxito es el dinero, que es tener una familia, una pareja. El éxito es tener posesiones. ¿Qué más? El éxito es tener placer sexual, placer de la comida, placer de físico. El éxito es quizás darle placer al cuerpo con el alcohol, el tabaco, drogas, ver en una pantalla gigantesca programas que normalmente nos denigran, nos rebajan. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cuál sería el éxito al terminar tu recorrido en esta vida? Y es una pregunta interesante. Y una respuesta válida, si me la permiten, el éxito es el conocimiento de uno mismo y el cultivo de mi relación con Dios. El éxito en la vida es avanzar de cómo llegué aquí y cómo me voy en mi transformación personal. Por eso el éxito no depende de nada de afuera, ni de lo que logres, ni de lo que tengas, ni de los títulos que logres. El éxito es la transformación del propio individuo, de cómo llegó aquí, si llegaste en el nivel 3 y alcanzaste el nivel 5. Pero imagínate, llegaste en el nivel 3 y alcanzaste el nivel 2. O sea, no hay un retroceso como tal, no es posible, pero es una manera, digamos, alegórica de explicarlo. Llegaste al nivel 3, llegaste aquí como bebé en el nivel 3 de evolución y terminaste la vida de unos 70, 80, 100 años y te fuiste en el 3.2. Nadie te va a criticar ni te va a juzgar, pero realmente el tiempo lo hemos desaprovechado. Es como aquel que está en la escuela y repite años, o se va de pinta, como dicen los muchachos, o se agarra los recreos. Tenemos que aprender y tenemos que tratar de aprobar las lecciones de la vida, las lecciones que nos faltan aprender. Y tenemos que conectarnos con Dios. Es una manera muy práctica de ir superando las dificultades de la vida, es la relación con Dios. Por eso Dios es tan importante. Y si no quieren usar el nombre de Dios, úsenlo como la energía creativa del universo, la fuerza cósmica, el poder superior, como ustedes quieran manejarlo. Se precisa hoy más que nunca una enseñanza práctica para la vida, donde lo espiritual sea algo práctico, donde lo entendamos, no nada más hacerlo por hacerlo. Tenemos que cuestionarlo. No importa, soy católico, cristiano, evangelista, soy espírita, metafísico, soy ateo, no importa. No importa el título que tengas, lo que importa es qué tanto estás practicando una realización en la vida, una transformación, una elevación de tu propio ser. El conocimiento también, por muy elevado que sea, hay personas que están en sectas o escuelas ocultistas, exclusivas de personas especiales. ¿Qué importa el conocimiento que tengas? Si eso no te transforma, si eso no ayuda a la comunidad donde estás, al colectivo, al mundo donde te encuentras. Entonces la enseñanza intelectual poco de nada sirve si no se pone en práctica y si no se realiza con un propósito de transformación personal. Entonces no busquemos salvar al mundo si nosotros no nos estamos salvando, nos estamos limitando, nos estamos estancando. Entonces aquí la idea, la sugerencia es que si quieren hacer un servicio, el primer servicio es con ustedes. Ya no busquen salvar al otro, no busquen salvar la vida de los demás. Esta enseñanza, aunque quisiera que fuera para todos, difícilmente puede llegar a personas que no tienen interés de cuestionar su propio proceso, su propia vida, el sentido de la vida. Entonces lo más que podemos hacer es empezar a practicar, no aceptar imposiciones ni adoctrinamientos, ni aún de mi parte. Yo nunca les voy a tratar, nunca les voy a imponer nada, y mi idea no es adoctrinarlos y que se salgan de sus escuelas o religiones. Eso es una locura. ¿De qué me sirve que se salgan y sigan igual, sigamos igual? Mejor quédense donde están y avancen y produzcan la luz en sus lugares donde están, en sus escuelas y religiones. Tomen lo que les haga sentido, nunca acepten nada porque sí, o porque se los imponga el líder, el director, el guía espiritual, el sacerdote, el ministro. Nunca acepten nada que no lata en su corazón.
Y también nunca impongan a nadie nada. Normalmente queremos ayudar a otros y despertarlos y los otros ni nos toman en cuenta. Hay que saber respetar el nivel de conciencia, que es el grado de aceptación de ciertas verdades. Para algunos una cosa es una verdad, para otros otro. Para algunos el aborto es la verdad, porque hay que respetar el cuerpo de la mujer, y para los otros el aborto realmente es una violación a la ley divina. Para algunos el dar ofrendas es una verdad, y para otros la caridad a los pobres es otra verdad. Para unos la política es la verdad, para otros es otro. El nivel de conciencia es el grado de crecimiento espiritual, el grado del desarrollo del espíritu a través de sus múltiples vidas. Entonces, no todos tenemos la misma edad espiritual. Hay algunos niños, jovencitos, que tienen mucho más edad que un viejo de 50, 60 años como yo. O sea, hay muchos que no dependen del cuerpo físico, ni inclusive ni de los estudios. Un campesino puede estar más evolucionado que un doctor en medicina, por ejemplo. Pero lo cierto es que la enseñanza espiritual, o filosófica, o moral, o religiosa, inclusive, es la única que puede cambiar realmente la vida del individuo. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual, como se entienda, va al núcleo, que es el espíritu. Recuerden que la mente es solo el instrumento del espíritu, de la voluntad de cada ser. Entonces, la única sugerencia que yo les hago aquí en esta sesión es que divulguen, traten de difundir esta instrucción, esta charla, y hagan un esfuerzo, digámoslo así. Hay gente que busca esto y no sabe cómo llegar con nosotros, ni nosotros alcanzamos a llegar con ellos. Esta enseñanza de alguna forma se va a dar a futuro. Ahorita digo, no es que seamos exclusivos, hay muchas enseñanzas parecidas, pero la enseñanza del Dios interior, del Dios en nosotros mismos, y de tomar conciencia de lo que es Dios en nuestra vida y el verdadero propósito de Jesús, pocas enseñanzas en el mundo lo pueden dar. Y realmente son quizás unos miles en la humanidad, de tantos millones de seres que hay, que puedan entender y comprender y sobre todo vivir esto. Entonces somos afortunados al tener esta instrucción. Y no me lo crean, no me crean por lo que digo. Esta instrucción no es mía, simplemente yo resumo instrucciones que llegan. La base es Edgar Cayce, la base es Allan Kardec y otras personas, Gurdjieff, por ejemplo, Carl Jung, un psiquiatra, un psicólogo muy bueno, y hay muchos, Connie Méndez y tantos de metafísica, de programación, neurolingüística, espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces, no es hacer una mezcla, es simplemente extraer lo bueno de cada cosa. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Muy bien, entonces ya estamos terminando. Si hay algún comentario, ya a finalizar, por favor, díganlo ahorita. Si quieren comentar algo, les sugiero que revisen, repasen y vayan tomando nota de cada frase y vayan viendo cómo está su situación con cada frase. Es decir, a ver, en este punto, ¿cómo estoy? Si lo acepto, no lo acepto, estoy a favor, estoy en contra, lo he practicado o no lo entiendo. Y en la próxima sesión traigan sus preguntas, sus comentarios. Yo no quiero quedarme como antes de dar la instrucción y llevamos la 1000. Y en la instrucción 1000 seguimos igual, tenemos los problemas, no hemos avanzado, tenemos problemas económicos, problemas en la familia, me peleo con todo el mundo. Entonces dices tú, ¿para qué quiero una instrucción espiritual que no me sirve para cambiar mi persona y mi vida? Ahora, la instrucción se les da, la verdad, ahí está. El problema es hasta qué punto la voy a poner en práctica. Yo sí les aseguro, si yo la pongo en práctica, mi vida cambia, porque yo cambio. Pero una instrucción, digo, ¿cuántas veces hemos visto tantas charlas? Y repetimos una y otra vez, y la vida sigue igual. La forma de ver la realidad, mi relación con Dios sigue igual, estancado quizás. Digo, eso es para bien de todos. Por eso es una exhortación muy amable, muy humilde, muy respetuosa de su libre albedrío. Eso es lo que quisiera comentar. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Aquí dice, para mí el éxito es tener paz interior. Muy bueno, súper bueno. Ver las situaciones y a mis semejantes como nuestro Dios los ve. No sé si estoy en un error. Yo no le digo si sí o si no. Yo lo que le digo es, para mí me gusta su forma de pensar. Zoe. El éxito es la paz interior. Esa es la base. Ver las situaciones y a mis semejantes como nuestro Dios los ve.
pero también como Dios la ve o lo ve. O sea, ver las situaciones de las personas, de mi situación, de mis semejantes y de mí mismo, como Dios me ve, eso es la autoconciencia, es subir su conciencia a la conciencia de Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Ir gradualmente subiendo nuestra manera de comprender la realidad, la vida, y verla con los ojos de Dios. Yo en la oración que hago casi siempre, y de hecho hoy la voy a hacer para cerrar esta charla, por querer avanzar, se me olvidó la oración inicial, pero lo más importante es esto. Le digo hay veces a Dios, Dios ayúdame a ver como tú me ves. Ayúdame a ver mi realidad como tú me ves. ¿Por qué? Porque la realidad con la que mis ojos ven es muy diferente a como la ve Dios, entre comillas, desde arriba. Pero no es desde arriba, es desde el propio corazón del individuo. Entonces tengo que subir de conciencia y rogarle, pedirle, suplicarle, como ustedes quieran, demandar que la voluntad de Dios sea mi voluntad. O sea, que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas, aún sobre mi propia voluntad testaruda, terca, egoísta, arrogante, desajustada. Porque la inmensa mayoría de las voluntades humanas estamos desajustados. Entonces tenemos que aprender a calibrar nuestro termómetro o nuestro cronómetro con el cronómetro de Dios. Tenemos que integrarnos en el engrane de todo ese circuito que es Dios, que es el universo, es la creación. Entonces, muy importante eso. Por eso se les enfatiza, denle prioridad a la relación con Dios. Todo se va a ir, se los aseguro, y eso se los juro, así como dicen los niños, yo se los juro. Sus padres, sus madres, sus hijos, lo más preciado, lo que más aman, la joya que les dejó su abuela, el anillo de compromiso, todo aquí se queda. Y ustedes tienen que avanzar. Si se quieren apegar a algo físico, simplemente van a sufrir. El apego es sufrimiento. Eso no significa que van a dejar todo, van a tirar todo y van a decir, yo soy espíritu. No. O sea, van a aprender a vivir con Dios, dormidos, despiertos, día, mañana, tarde y noche, y a sentir que Dios y ustedes son uno. Y es lo más maravilloso que les pudo haber dado el regalo de Dios. Entonces, ese es el camino. Muy bien, Zoe, por eso, ese es el concepto. Entonces, vamos a cerrar. Ya estamos terminando. Yo les agradezco mucho. Si no hay algún comentario más. Sí les pido, hagan su tarea, por favor. Ya no estamos nada más para escuchar. Por favor, hagan su mayor esfuerzo y los recompensados van a ser ustedes mismos. Entonces, si no hay ningún comentario, nada más recordarles que nos vemos. Vamos a ir avanzando con esto. Entonces, vamos a cerrar, vamos a hacer una pequeña oración de gratitud, de reconocimiento, y eso deberíamos hacerlo cada mañana o cada noche, porque hay mucho que agradecer. Los problemas hay que agradecerlos porque son oportunidades. Lo que no se nos ha dado la vida también hay que agradecerlo. Hay que agradecer porque tenemos vida, que es lo más importante, tenemos conciencia. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar y exhalar. Vamos a sentir a Dios en nuestro corazón, porque en el latido del corazón está Dios, es una manifestación de Dios ahí. Imaginemos si no tuviéramos ese latido, no tendríamos vida física. Sin embargo, el espíritu también hay un espíritu, un corazón donde Dios late, ¿no? Nos unimos a ti, Padre Dios, Madre cósmica, causa primera, fuente de todo bien. Te bendecimos, te agradecemos, te reconocemos como el Padre, Madre, Amor, como la fuente de todo lo bueno, bello y perfecto que podemos y estamos viviendo. Te agradecemos porque el día de hoy lo tenemos todo, tenemos tu presencia y tenemos la guía y conducción del Maestro Jesús, su enseñanza, y esto nos basta. Te agradecemos porque el día de hoy reconocemos esta verdad que nos hace libres y te pedimos que difundas esta enseñanza, esta instrucción que llega a los corazones sedientos del conocimiento verdadero y que están con la intención de conocerte, a ti, causa primera, fuente de todo bien, suprema energía creativa del amor infinito, que eres tú, que eres Dios. Y tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y Jesús es nuestro hermano mayor. Todos somos uno en la unidad, todos somos la familia cósmica universal. Te damos las gracias por la vida, las gracias por el ser, por el existir. Gracias porque siempre estás con nosotros
y contamos contigo hoy y siempre. Gracias. Bueno, pues gracias. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima sesión, próximo sábado a las 8, y nos vemos muy, muy gentiles por su tiempo, por su atención y su paciencia. Gracias. Buenas noches.